Construcción de un curso en la plataforma Moodle. Estamos ahora en la lección 3, agregar preguntas al cuestionario. Presta mucha atención a las indicaciones que te dé a continuación. Para agregar preguntas a nuestro cuestionario creado, debemos darle clic a dicho cuestionario creado anteriormente. Pulsamos sobre dicho enlace. Observamos los metadatos que ya han sido incluidos de manera correcta y luego pulsamos en el botón Editar cuestionario. A continuación aparece una página vacía con la opción para agregar una pregunta. Si voy hacia la barra de navegación de la parte izquierda y desciendo con mi cursor, me ubico en el botón Banco de preguntas y doy un clic. A continuación se carga esta nueva ventanita y le digo crear una nueva pregunta. En la ventana de diálogo salen las diferentes opciones de los tipos de pregunta que yo puedo redactar. Así, por ejemplo, le selecciono opción múltiple y luego pulso en el botón siguiente. Espero un momentito para que se cargue el editor de preguntas. En este nuevo formulario debo redactar el nombre de la pregunta y un texto. Aquí, por ejemplo, voy a suministrar el dato 1, que para efectos de información interna del aula no aparecerá como el texto de la pregunta, sino es aquí en este espacio en el cual debo redactar dicho texto a modo de interrogante. Veamos el ejemplo. Muy bien, he redactado entonces la pregunta y luego en puntuación por defecto asigno el puntaje de 4 puntos. Después, una o varias respuestas, solamente quedará una sola respuesta la cual será la correcta. Para numerar o asignar de forma literal o numeral las alternativas o las elecciones, dejo de esta manera el número de las elecciones. Vamos a responder entonces las opciones múltiples. En la primera respuesta puedo poner, por ejemplo, la palabra carnívoros. Como esta no es la correcta, sencillamente en calificación dejo ninguno. En la segunda elección voy a poner la respuesta vegetales. Como esta es la respuesta correcta, aquí en calificación, observa, despliego la opción y le digo 100%. En la siguiente elección, la número 3, voy a poner, por ejemplo, mamíferos. Y en la cuarta elección voy a poner herbívoros. Sigo bajando y aquí observo que si va a haber alguna penalización por cada intento incorrecto, a esto le pongo 0, de manera que no haya ninguna penalización por respuestas incorrectas. Luego desciendo y le digo guardar cambios. Espero un momento para que se guarden dichos cambios y observo que ya he creado la primera pregunta, el primer ítem. A continuación voy a crear una nueva pregunta. Pulso encima del botón y en esta oportunidad selecciono verdadero, falso. Y luego le digo siguiente. Nuevamente carga el formulario para llenar la pregunta. En esta ocasión ubico 2. Aquí redacto el texto de la pregunta como sigue en el ejemplo. Una vez redactado el ejemplo, ahora debo seleccionar la respuesta. Aparece por defecto falso y al desplegar escojo como verdadero. Luego bajo y le digo guardar cambios para que mi pregunta sea guardada en el banco de preguntas.
En el caso que yo desee editar alguna pregunta, debo pulsar en esta manito con el lápiz que dice editar y a continuación realizo los cambios de la pregunta. Por ejemplo, aquí en la puntuación por defecto, yo asigno el puntaje correspondiente y le digo guardar cambios para actualizar dicha pregunta. Sigo creando la siguiente pregunta y le puedo decir ensayo siguiente, abre el formulario que es de una pregunta de ensayo, aquí le digo 3, redacto la pregunta y luego procedo a guardar el cambio porque se trata de una pregunta de ensayo. No olvides siempre asignarle la puntuación y a continuación le digo guardar cambios. De esta manera ya he creado 3 preguntas. Continúo agregando una nueva pregunta, en este caso será de respuesta corta. Selecciono dicha opción y le digo siguiente. En el formulario que aparece debo a continuación redactar en orden correlativo el número de pregunta, luego el texto de la pregunta, tal como sigue en este ejemplo. Le asigno el puntaje, luego diferencia entre mayúsculas y minúsculas, dejo tal cual se encuentra. En la respuesta agrego que será una respuesta proposicional. A continuación, sigo descendiendo, no habrá penalización por respuestas incorrectas y finalmente le digo guardar cambios. De manera que mi texto y mi pregunta ha sido creada. Antes de guardar, aquí debo darle la calificación al 100%. Y ahora sí, bajo y le digo guardar cambios. Y efectivamente ya han sido creadas las preguntas para mi cuestionario. Hemos aprendido a elaborar preguntas para nuestro cuestionario.